él tuvo que dejar forzadamente parte de su tropa en una isla. Pero les prometió volver por ellos. Les prometió que iba a regresar, que iba a rescatarlos de ese lugar. Esa isla estaba ubicada en el Polo Sur. Así que este hombre trató de volver lo más rápido que pudo por sus hombres para cumplir su promesa, pero el hielo se lo impedía. No podía acercarse a ellos, no podía llegar a ellos porque había una capa de hielo gruesa que le era un estorbo para poder llegar. Así que cada vez que lo intentaba no podía por el hielo. Así que esto le quitó el sueño, le quitó toda su concentración y comenzó a darle una mala vida el pensar que su tropa estaba a la suerte del medio en el que se encontraban en esa isla. El tiempo era adverso, la barrera de hielo se ponía cada vez más gruesa, pero este hombre dijo, lo voy a intentar una vez más. A pesar de que la gente lo desanimaba, que no iba a lograr rescatarlos, este hombre hizo un último intento. No era el tiempo adecuado del año para ir, pero logró llegar hasta donde estaban sus hombres. Puso en riesgo su barco, puso en riesgo a su tripulación, pero logró rescatarlos. Llegó donde estaban sus hombres y los puso a bordo. Y salió antes que el hielo los encerrara, chocando contra ellos. Y todo este proceso duró media hora. Todos iban muy contentos en el barco y cuando la emoción estaba pasando por el logro que se habían obtenido, por el éxito de la misión, el general le dijo a sus hombres, todos estaban empacados, todos estaban listos. Y le dijo el hombre al mando de esa tropa que había quedado en la isla, bueno, nunca perdimos las esperanzas. Cuando veíamos que el mar quedaba libre, bueno, nosotros enrollábamos nuestra bolsa de dormir y nos decíamos, enrollen sus bolsas de dormir, muchachos, porque el jefe puede llegar hoy. Los cristianos debemos de enrollar nuestras bolsas de dormir, porque el jefe puede venir hoy. En cualquier momento el Señor puede volver, en cualquier momento el Señor puede regresar. El panorama actual que estamos viviendo, de enfermedades, pestes, en algún momento desastres naturales, terremotos por un lado, inundaciones por otro, sequías por otro lado. Estamos viendo manifestaciones en lugares donde no se habían registrado en esa magnitud antes. Estamos teniendo una diversidad de situaciones que nunca habíamos visto. Desastres, pleitos, guerras, la maldad está aumentando. Y esto nos recuerda lo que Jesucristo dijo, que había algunas cosas que iban a ocurrir antes de su venida. En la Biblia no es raro ver que se advirtió al pueblo del Señor acerca de estos eventos. En Tesalonicenses la iglesia le había preguntado a Pablo, ¿qué va a pasar cuando muramos? Y Pablo les dice, bueno, no se preocupen, porque aquellos que mueren en el Señor descansarán en el Señor, van a resucitar con el Señor, porque el mismo Señor va a volver con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero parece que esta primera carta alborotó el sentir de la iglesia, y en algún momento los había hecho pensar en el regreso de Cristo, pero estaban creyendo que Cristo iba a venir e iba a regresar en ese momento, iba a regresar en esos años. Algunos malinterpretaron, muchos habían abandonado su trabajo, ya no iban a trabajar porque como Cristo venía ya no era importante entonces trabajar. Así que habían perdido la cabeza con este tema y estaban perturbados, sacudidos, estaban agitados y estaban ellos pues espantados con este tema. Así que Pablo le llama a no perturbarse por este hecho. Y Pablo deja algunos consejos que queremos compartir en esta ocasión. El tema es parusía. La palabra parusía habla de la presencia, de la venida de un rey, de un gobernante, de un emperador. Aplicándole el término en que Pablo lo está utilizando, habla del regreso del Rey Jesucristo que viene por su pueblo y que recibirá a su pueblo en el aire, y que no bajará hasta la tierra en este evento donde el Señor regresará por su iglesia. Esto la Biblia le llama el arrebatamiento. Así que queremos ver unas cositas que Pablo le dijo a sus discípulos, a aquella gente que estaba escuchando, los que estaban en Tesalónica, para que pudieran entender
que en realidad era lo que él estaba tratando de decirle. Pero Pablo les afirma algunas cosas que creo es importante que nosotros las estudiemos. Y la primera es que no debemos dejarnos mover. La iglesia no debe dejarse de mover. Para esto quiero llevarle a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice la Biblia de esta manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. La primera cosa que Pablo le dice a los tesalonicenses para esperar el regreso del Señor, el regreso de ese Rey que anhelamos como iglesia, lo que la iglesia tiene que hacer es no dejarse mover, es permanecer firme. La iglesia no debe de alarmarse, la iglesia lo que tiene que hacer es prepararse. Hay mucha gente asustada en este tiempo y diciendo que se acerca, el fin del mundo, y hay muchos cristianos que están viviendo con miedo. El motivo del regreso del Señor, el regreso de Cristo, no debe de ser un motivo de miedo para la iglesia. Claro, creo que dará miedo a aquellos que no están haciendo la voluntad del Señor, aquellos que están viviendo mal, aquellos que están haciendo cosas que no son correctas, pues no están preparados y por eso hay un miedo en sus corazones. Pero no debe de alarmarnos a los cristianos. Esto debe de darnos esperanza, de darnos fe que las promesas de la palabra del Señor se están cumpliendo. Lo dicho por el Señor en Mateo 24, 25 se está cumpliendo para nosotros. Y aunque esas porciones quizás hablan un poco de Israel, pero nos dejan ver ciertos detalles que ocurrirán después de estos eventos. Así que la iglesia creía que Jesucristo venía, que pronto regresaba. Era cuestión de días, era cuestión de semanas, era cuestión quizás de algunos meses, pero ellos creían que Jesucristo iba a regresar en ese tiempo. Pablo les dice que no deben de asustarse, no deben de tener miedo, no deben de tener temor. Ni hoy tampoco debemos de tener temor. Vivimos en un tiempo de rebelión, en un tiempo en el que cada uno está como en el tiempo de los jueces, cada uno quiere hacer lo que le venga en gana. Si la iglesia ve rebeldía, no tiene por qué alarmarse. Es un motivo para orar, claro, pero eso ya lo dijo el Señor. Incluso Jesucristo dijo que el amor de muchos se iba a enfriar en este tiempo, que abundarían los falsos maestros, las falsas enseñanzas, y es un tiempo en el que estamos viviendo ya. Es un tiempo que estamos experimentando ya. Hay un montón de falsas enseñanzas, de mala doctrina, de gente que está pervirtiendo lo que la Escritura dice. Y nos estamos alarmando, porque hemos perdido quizás de vista lo que en realidad significa la venida del Señor. Hay gente que ha puesto fechas cuando el Señor va a regresar. Hace unos años hubieron algunas películas hablando acerca del fin del mundo. Algunos creían que iba a terminar el mundo cuando terminaba el calendario maya por ciertas fechas, pero estamos acá todavía, estamos todavía en este momento. No es un calendario maya el que va a darle el punto final a todas las cosas, sino es un tiempo ya establecido por el Señor. Así que no debemos dejarnos mover por las enseñanzas que hoy en día están apareciendo, por las cosas que hoy en día se nos están diciendo. No hay que alarmarse, ni tenemos que creer otro evangelio diferente al que está en la palabra del Señor, diferente al evangelio de la Escritura, de la palabra del Señor. Tenemos que creer en la palabra del Señor, pero ver las promesas del Señor, conocer las promesas del Señor. No vivir miedosos, porque este no es un tiempo para temer. Quiero yo, y haré un comentario que tiene que ver con nuestro país, porque hoy en día hay mucha gente que está asustada porque puede entrar o no el Islam al país. Creo yo que si la iglesia está haciendo un buen trabajo, no tenemos por qué temer. Y en alguna medida, nosotros tenemos que confiar en el poder de la palabra del Señor. Nada va a ocurrir sin que el Señor lo permita. Nada va a ocurrir sin que el Señor dé el libre paso a todas estas cosas. El trabajo de la iglesia es orar, hacer su trabajo de evangelización, de enseñanza, de preparación de los corazones. No debemos de tener miedo.
Esto debe ser un reto también para maximizar nuestras fuerzas y ponernos nosotros con todo el entusiasmo, el ánimo en hacer la obra del Señor, porque estamos viviendo quizá los últimos días de la iglesia, posiblemente. Solo el Señor lo sabe, pero estamos viendo muchas señales que la palabra del Señor dice. Así que no debemos tener miedo cuando vemos que todas estas cosas se van cumpliendo, que lo que el Señor ha dicho en su palabra acerca de estos tiempos se está cumpliendo tal como el Señor lo dijo. Muchos están afligidos, pero no preparan sus corazones, no buscan al Señor, no se humillan delante del Señor. Querido amigo, todo lo que estamos viviendo hoy es un tiempo para que reflexionemos que se acorta nuestra vida, se acorta la existencia de la iglesia sobre esta tierra. Y cuando la iglesia se vaya con el Señor, ¿qué será de este mundo? Viene tribulación, angustia, viene un tiempo muy difícil. No debemos dejarnos mover diciendo que algunos ya estamos y que ya va a aparecer la bestia, el falso profeta y todas las cosas. No, veamos el calendario bíblico, veamos lo que la palabra del Señor dice. Habrá hambre, guerras, pestilencias, todas estas cosas solo son principios de dolores. Así que hay un miedo hoy en día por diferentes teorías, algunas herejes que se están viendo en redes sociales. Y creo que si confiamos en el Señor, no debemos de estar afligidos tanto en lo que será el anticristo. Debemos de estar afligidos en que estamos en comunión con el Señor, ¿o no? Y poner nuestra vida bajo la voluntad del Señor en santidad con Dios. Así que debemos permanecer preparados. Pablo le dice a estos hermanos con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. En la anterior carta les ha dicho, bueno, estaremos con el Señor, nos reuniremos con el Señor, estaremos en el aire. Vea que el Señor no va a tocar la tierra en esa ocasión, Él nos va a recibir en el aire. Y la iglesia y Jesucristo se unen en el aire. Ahí estarán los que murieron, como los que van a ser transformados. Estaremos allí con el Señor en ese momento. No nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar, de lo que hemos aprendido de la Escritura. Cuidemos nuestra mente, mientras tanto el Señor va a regresar. Juan 14, 1 al 3, lo voy a leer para usted, aunque es un versículo ya conocido, una porción muy conocida, pero dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él dice que vendrá. Ha ido a preparar un lugar para nosotros, pero Él regresará para que donde Él está, nosotros también estemos. Así que no se deje mover fácilmente. El Señor vendrá. En algún momento quizás la iglesia sentirá ciertas embistes de lo que se va a aproximar. Antes de que aparezca lo que más adelante vamos a ver, la iglesia es posible que pueda sentir ciertas cosas, ciertas aflicciones, ciertas situaciones. Mientras tanto, cuidemos nuestra mente de malas enseñanzas. Este no es el tiempo de la tribulación, no se asemeja en nada a lo que la Biblia dice. Ahora bien, la venida de Cristo debe de ser un motivo de consuelo, no de aflicción. Debe ser un motivo para estar orando y clamando y decir, como dice la Biblia en uno de los libros del Nuevo Testamento, ven Señor Jesús, sí ven Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y Pablo dice que habrán coronas para aquellos que amen la venida del Señor. ¿Está usted amando la venida del Señor? ¿Está esperando la venida del Señor? No se mueva de su fe. Mantengamos firme y constante nuestra fe en el Señor. La segunda cosa que Pablo dice en el versículo 3 es que esta iglesia primero no debe de moverse, segundo no debe dejar engañarse. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Así que en ninguna manera nosotros debemos de dejar de engañarnos. Hay muchas cosas que están pasando alrededor del mundo en estos momentos. La apostasía es dejar o es negar la fe, es abandonar una fe. Mucha gente abandona su fe. Algunos comenzaron siendo cristianos, después fueron a dar una vuelta a los mormones, después a los testigos de Jehová. Han terminado con los adventistas, otros con los grupos de renovados. Ya no saben qué creer, no saben qué hacer, porque nunca fueron
Nunca estuvieron quizás en la mano del Señor, quizás nunca recibieron la salvación, pero fueron buenos oyentes, fueron buenos miembros, pero quizás nunca fueron convertidos en sus corazones. Por eso es que aparentemente dejan la fe, niegan la fe. Pero alguien que niega la fe es porque nunca la conoció, es porque nunca aprendió de ella, nunca conoció al Señor. Debemos de tener cuidado con los errores doctrinales. Los tesalonicenses estaban alucinados, estaban descarriados porque con este nuevo tema habían comenzado a pensar en otras cosas y dijeron, bueno, el fin del mundo ya está a las puertas. Y quizás alguien había escrito alguna carta con algunas otras nociones de algunas cosas que Pablo no había dicho. Y ellos lo estaban creyendo, así que Pablo le dice, ni por carta, ni por otra cosa, ni por palabra, ni por espíritu. Como si nosotros hubiésemos mandado algo, porque no hemos mandado nada. La iglesia tiene un mensaje claro del Señor. Algunas veces nosotros estamos creyendo otros mensajes, otras cosas. Estamos escuchando a charlatanes que nos hacen pensar que toda la bendición de las cosas es en esta tierra, es en esta vida y no es acá. El Señor quiere que nosotros pensemos en el reino de los cielos, porque este lugar es pasajero. No es para hacer tesoros en esta tierra, es para que nos preparemos, no nos dejemos de engañar. Habrá manifestación y apostasía en este tiempo. Hay mucha gente que va a renegar de la fe. Hay gente que hoy en día se ha puesto al contrario a muchas cosas. Contrario a diferentes cosas. Contra los pastores, contra los líderes, contra las cuestiones de ofrendas, diezmos, cosas que la iglesia siempre ha tenido a través de los años. Hay gente que está incluso haciendo presiones, rebeldía, ante la justicia social de hoy en día, la justicia que está en nuestro medio. La gente reniega, y usted ve las manifestaciones en Estados Unidos en este momento, por cosas raciales. Pero tras eso hay un vandalismo. Ya no es una cuestión solamente por expresar cierto descontento hacia algo que posiblemente sí existe, sino que se ha convertido en un vandalismo que se está disfrazando de una manifestación sobre cierto tema. La gente está renegando de la justicia, la gente reniega de los gobiernos, la gente reniega de todas las cosas, en todas las áreas sociales. La gente reniega del clima. Mucha gente que se está quejando por las cuestiones del clima. Y quiero decir de las cuestiones que tienen que ver con el género. Hay mucha rebeldía hoy en día. Y el concepto bíblico no está pesando mucho para un montón de gente en la sociedad. Y parece que el concepto de esta gente está pesando sobre la escritura, no porque así sea, sino porque las leyes, recuerden que las leyes están en un estado caído, del mismo hombre caído. No se sujetan a la voluntad de Dios, ni tampoco pueden, dice la palabra del Señor. Así que hay una rebeldía en expresar que yo no soy lo que soy, sino lo que yo siento que soy. Hay rebeldía en cuanto a la economía. Quizás lo que estamos viviendo en esta pandemia es simple y sencillamente un juego de ajedrez de economías. Posiblemente hay rebeldía en cuanto a lo religioso también. Así que estas cosas han minado a la iglesia, estas cosas han llegado a la iglesia, nos hemos dejado engañar en todo esto. Y la apostasía es una rebelión, es también el renegar acerca de las cosas. Porque alguien que ya no cree ciertas situaciones comienza a renegar, comienza a sacar, comienza a ponerse contrario a todo aquello. En Mateo capítulo 24, versículo 10 al 13, la Biblia dice algunas cosas. Quiero leerlo para usted, Mateo 24, versículos 10 al 13. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así dice la palabra del Señor. Y el 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y bueno, nos está recordando
de lo que viene ya, viene el tiempo de la tribulación, pero van a abundar muchos falsos maestros. Cuando Jesús vino al mundo, se había vivido una apostasía anteriormente. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, y le estoy hablando de no dejarnos engañar, porque en el tiempo, antes que Jesús viniera al mundo, en el año 0, se había vivido un tiempo de apostasía el pueblo de Israel. Hubo un rey muy despiadado, malvado, cruel, Antíoco Epífanes, quien quiso eliminar toda la religión de Israel. Y él dijo, no va a quedar ni raíz ni ramas de esta religión. Fue cruel, fue malvado. Pero este fue un prototipo de los anticristos. Y de este último anticristo, que será el de más renombre al final. Pero hubo antes de la venida del Señor, hubo un tiempo de apostasía. Ahora, se dice que en aquellos días unos transgresores de la ley persuadieron al pueblo, a los judíos, de hacer alianzas con los gentiles, lo que resultó en que el pueblo de Dios dejó los sacrificios, dejaron el pacto, se unieron a hacer lo malo, sacrificaron a los ídolos, se apartaron del camino del Señor. Así que profanaron sus vidas, profanaron los sábados judíos, impusieron la apostasía, renegaban de estas cosas. Pero se dice en ese tiempo, el tiempo de los macabeos, usted puede encontrar eso en los macabeos, ¿verdad? Los libros apócrifos se pueden utilizar para un estudio de qué sucedió en los 400 años entre Malaquías y Mateo, qué es lo que pasó en ese tiempo. Pero los macabeos narran por ahí cierta historia, y en esa historia que tiene que ver en este contexto, se dice que cerca de Jerusalén vivía un anciano sacerdote llamado Matatías. Y un oficial de este emperador de Antíoco Epífanes le pidió que dirigiera un sacrificio frente a toda la congregación que tenían ahí. Y es claro, este era un hombre pagano. Se dice que el sacerdote se rehusó. Y al rehusarse, al mismo tiempo mató a este oficial. Y mató también a un judío que se quiso prestar, un judío apóstata que quiso acceder a realizar ese sacrificio. Y esa es la historia de la rebelión de los macabeos. Si usted lo estudia en su casita, sería bueno también. Pero uno puede ver que antes de que Jesucristo viniera al mundo hubo apostasía. Y que en este tiempo va a haber mucha apostasía también. Antes de que el Señor regrese por su iglesia, habrá mucha apostasía también. Habrá mucha gente que tropiece de la fe. Nadie cae de la gracia. Y queremos dejar eso claro, nadie cae de la gracia. ¿Usted es o no es una oveja del Señor? Porque el que es una oveja del Señor está guardado en las manos. Jesucristo dijo, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Nadie las arrebata de la mano del Señor, nadie las puede quitar. Pero en este último tiempo va a haber mucha deserción. Creo que ya estamos experimentando cierta fase en esto. Habrá mucha deserción dentro del pueblo cristiano, del pueblo evangélico. Mucha gente que va a desertar. Pero hay gente que el evangelio ha alcanzado. Y quiero hacer una diferencia entre lo que el evangelio ha alcanzado y a lo que el evangelio ha salvado. Porque el evangelio puede alcanzar a muchos. Y podemos ir y predicar y alcanzamos con el evangelio a una comunidad, pero no toda la comunidad se convierte. De hecho, el Señor dijo, muchos son llamados, pocos los escogidos. Esperamos en el Señor que usted no solo haya sido alcanzado por el evangelio, sino salvado por el evangelio. Porque muchos solamente han sido alcanzados. Oyeron, escucharon, pero nunca ha habido una transformación en sus vidas. Así que la iglesia de los últimos tiempos comenzará a abandonar la fe, comenzarán a olvidarse del Señor. El problema es que se volverán de la fe verdadera, van a volver a las fábulas. Y la gente cree más en los sueños, la gente cree más en otras revelaciones, otras interpretaciones, otras profecías.
Por eso hoy tenemos un montón de apóstoles, maestros, vasos, y la gente está en pos de ellos, divinizando hombres que son un prototipo de anticristos. Cuando esto comience a suceder y la iglesia comience a entrar en este enfriamiento, ya dicho por el Señor, algunos dicen que habrá un gran avivamiento de gente convirtiéndose, pero no es lo que yo encuentro en la palabra del Señor. Dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y claro, Dios salvará a los que son suyos, pero va a aparecer un líder, como dice el versículo 4, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ese hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Va a aparecer un líder, posiblemente pudiera estar ya sobre la tierra, posiblemente la iglesia pueda verlo. Quizás sea un hombre, un humanista sobre todas las cosas, un pacifista. El hombre de pecado va a ser un hombre muy astuto. No es el diablo, no es la encarnación del diablo, pero su venida será por operación de Satanás, por obra y arte del diablo. Tampoco es la bestia. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de estos temas. Así que la Biblia nos dice que acerca de la venida del Señor, la iglesia tiene que permanecer firme en lo que ha aprendido de la palabra. Segundo, que no se deje engañar, porque aparecerán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Como resultado de todo esto, ¿por qué no tenemos que movernos? ¿Por qué no tenemos que dejarnos de engañar? Porque la otra cosa que dice esta porción, hasta el versículo 4, es que va a aparecer el anticristo. Y anticristo es todo aquel que se opone a Cristo. Y en la Biblia han habido muchos que han tipificado al anticristo. La Biblia le llama el inicuo, el hijo de perdición, porque describe la depravación que tendrá, que no tendrá una moral tan alta como característica, sino que será un hombre depravado, un hombre desenfrenado. Quiero leerle una porción en Daniel, capítulo 11, versículo 37, porque este es un pasaje paralelo que habla de esto. 11:37. Oiga lo que dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Otra característica de este hombre es que posiblemente, muy posiblemente, sea un homosexual. Y quiero decirle, si alguien nos escucha y está viviendo en esta situación, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos arrepintamos y volvamos al diseño original como Dios nos creó. Pero dice la Biblia acerca de este inicuo, de este hombre de pecado, del anticristo que aparecerá, el último anticristo, que es el que, si lo vemos en la Biblia, es el que tendrá el papel más protagónico en cuanto a anticristo. Dice que no hará caso del amor de las mujeres. Hay una agenda pro al homosexualismo en este tiempo. Y no nos importa si nos censuran quizás por hablar de esto, porque YouTube censura todas estas cosas que estamos hablando. Pero no es la voluntad de Dios, no es el diseño de Dios. Pero posiblemente este hombre va a ser llevado por estos grupos, por estas élites, a ese lugar, a ese punto. No va a perder tiempo en estas cosas porque su tiempo va a ser corto. Así que, iglesia, posiblemente ese hombre pueda estar sobre la tierra. Me quiero enfocar más en este punto con los amigos.
Porque aparecerá un hombre que va a dar paz. Y vea el caos en el que estamos viviendo, un caos social, económico, religioso. De todo tipo estamos viendo, ambiental. Alguien tiene que traer paz. Y la gente no va a buscar a Dios para esta paz, sino que tiene que aparecer un hombre guiado no por el Espíritu Santo, sino por el demonio, para ubicarse en esta posición y engañar al mundo. Este se va a oponer a Dios, se va a hacer pasar por Dios, se va a proclamar como Dios, porque hoy en día hay una rebeldía contra Dios desde todas las áreas. La gente ve el cristianismo como algo obsoleto, como algo pasado de moda, como algo que ya no sirve. Pero Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. No nos cansemos de predicar, porque el evangelio transforma. Transforma la vida, transforma el corazón. Este hombre, el anticristo, como aquel emperador malvado, Antíoco Epífanes, va a profanar el templo de Dios. Yo no me voy a atrever a decir allá en Jerusalén, sino que hoy en día estamos viendo, se quiere hacer un solo gobierno, una sola moneda, una sola iglesia, una sola religión. Y muchos están caminando tras el ecumenismo. Posiblemente va a ser alguien que va a tener poder sobre la iglesia. Va a llegar a tener un liderazgo sobre todas las iglesias. Y las iglesias van a aplaudir. La iglesia que no conoce al Señor, que no conoce la Escritura, claro. Por eso es que estamos viendo hoy en día gente que se está tomando liderazgos grandes en la iglesia, peligrosos. Y mucha gente se sentirá dañada con esto, con sus apóstoles, con sus profetas. Muchos hablan de las coberturas espirituales. La cobertura espiritual que necesitamos, hermano, no es de un hombre, es la cobertura del Señor, de su Espíritu Santo. Porque estas cosas nos quieren llevar a ese nuevo orden, estos movimientos. Entonces estos hombres entregarán el poder religioso, económico, político a un solo hombre, que será este inicuo, que va a manipular todas las cosas y va a reclamar lugar como Dios y se va a oponer a Dios y él dirá que es Dios, porque él va a promover, va a comandar y va a practicar el pecado. La Biblia le llama un hijo de perdición. El adversario de Dios, este anticristo. Recuerde que el maestro de este anticristo es Satanás, es el diablo. Porque el diablo desde el inicio se le llama que él es el gran adversario. Él es su maestro. Querido amigo y hermano, queremos decirle, hay que estar preparados para la parousia, para el regreso del Señor, para la venida del Señor. Si Cristo viene, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo anda con Dios? Mi hermano, mi hermana, ¿cómo anda con Dios? ¿Su corazón está en paz? ¿O siente usted que no va para el cielo? Dios le está dando una oportunidad para arrepentirse. Dios le está dando una oportunidad para poder tener ese tiempo y arreglar esa vida, encaminar esa vida al amor. No se deje mover, no se deje engañar, porque pronto aparecerá, en algún momento de la historia va a aparecer el anticristo. Así es que tenemos un llamado como iglesia a no dejarnos mover, a permanecer firmes en la palabra del Señor, a no dejarnos engañar por nada, porque la Biblia dice que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Metámonos más con Dios, con su palabra, con su pueblo, bajo la guía del Espíritu Santo. Todo esto porque aparecerá un inicuo, aquel que el Señor va a destruir con el aliento de su boca, claro, pero va a aparecer. Pablo dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Si usted lo ve en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente, quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La próxima semana
caminaremos en estos otros versículos. Mientras tanto, esperemos la venida del Señor. Hay otra palabra que dice Maranata, Cristo viene. Preparemos nuestro corazón, no nos dejemos mover, no nos dejemos engañar, porque tarde o temprano aparecerá el anticristo. Pero el pueblo del Señor no debe tener miedo, porque el pueblo del Señor descansa en las manos de Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos, el Señor prospere sus vidas, el Señor nos lleve en sus brazos siempre para poder proclamar su nombre mientras estamos en esta tierra. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.